Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Hoy estamos comenzando con el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Vamos a mirar un poco esta historia, es la profecía de Natán en el capítulo 7, segundo libro de Samuel. Cuando el rey se encontraba ya establecido en su casa y Yahvé le había concedido descanso frente a todos sus enemigos de entorno, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro mientras el arca de Dios permanece en una tienda. Natán respondió al rey: debes hacer lo que tienes en mente, pues Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche Yahvé dirigió la palabra a Natán: ve a decir a mi siervo David, así dice Yahvé, ¿piensas tú construirme una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en ninguna casa, sino que he viajado en tienda y en tabernáculo. Durante todo el tiempo en que viajé con los israelitas, no dije a ninguno de los jefes de Israel, a los que mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me construyeran una casa de cedro. Ahora pues, esto dirás a mi siervo David, así dice Yahvé Sebaot, yo te tomé de los apriscos de andar tras el rebaño para ser jefe de mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido. He exterminado ante ti a todos tus enemigos y estoy haciéndote tan famoso como los más famosos de la tierra. Prepararé un lugar para mi pueblo Israel y allí lo plantaré para que viva sin ser incomodado. Los violentos ya no los oprimirán, como lo hicieron al comienzo. Y cuando establecí jueces en mi pueblo Israel, al contrario, yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Yahvé te comunica que Él te construirá una casa. Y cuando tus días lleguen al fin y descanses con tus antepasados, estableceré uno de tus descendientes para sucederte, uno nacido de tus entrañas, y consolidaré su reino. Él edificará una casa a mi honor, y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si se desvía, lo castigaré con vara y con golpes, así como hacen los hombres. Como mi lealtad no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, a quien retiré de tu presencia. Tu casa y tu reino permanecerán firmes para siempre ante mí,
y tu trono será consolidado para siempre. Natán comunicó a David todas estas palabras que le fueron reveladas. Queridos amigos, estamos entonces iniciando, esta es la primera partecita, ¿verdad? Capítulo 7, del versículo 1 hasta el 18. Después vendrá la oración de David por su dinastía y concluirá así el capítulo 7. Pónganse yo que Natán, es decir, la profecía de Natán. En primer lugar, este versículo 1, cuando el rey se hubo establecido en su casa y el Señor le dio descanso de todos sus enemigos de alrededor. Entonces, ese descanso, esa gloria, esa posibilidad entonces que tiene para que él pueda gobernar, porque el Señor le da la paz. Este versículo está abriendo uno de los capítulos más teológicamente relevantes del Antiguo Testamento, es decir, la alianza que nosotros encontramos de David, la alianza davídica. Cuando se las vean, y es uno de los más importantes, como estábamos diciendo, dentro del estudio bíblico y dentro de la misma estructura bíblica como se le presenta a David. Después del traslado, ciertamente, que se hace del arca de la alianza en Jerusalén, de esta manera David va consolidando nada más y nada menos que su propio pueblo y esta relación también muy cercana con el Señor. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor
Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, hoy en este jueves 5 de junio, estamos ciertamente ya en la última semana, la 7ª semana del tiempo de Pascua. Y nosotros tenemos aquí la lectura de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles capítulo 22, versículo 30 y luego el capítulo 23 del 6 al 11. Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas y convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre los fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Se produjo un tal griterío y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaban enérgicamente: nosotros no encontramos nada de malo en este hombre. Bueno, queridos amigos, Pablo había por ahí y conocimiento mío, por una parte teológico, pero no es solo eso, queridos amigos, o bíblico, tampoco es eso simplemente, sino que también diplomacia ya es ¿verdad? Es decir, Pablo utiliza la furbicia, diría el italiano, ser furbo, quiere decir ser perspicaz. El que es perspicaz, queridos amigos, llega a entender las situaciones que vive la comunidad. Y aquí dice que estaban los dos bandos, saduceos y fariseos. Justamente los saduceos que no creen en la resurrección, no creen en los ángeles, no creen en nada de estas cosas. Y entonces se forma, pero un griterío, dice, un altercado ahí entre los fariseos, porque él dice: yo soy fariseo, yo estoy defendiendo, esta es la causa, porque yo creo en la resurrección, etc. Y ahí los fariseos abren los ojos y dicen: pero cagoñán de socio, este es de los nuestros. Y si le apareció y le habló un ángel y le dijo esto y aquello, ¿cómo nosotros podemos juzgarlo y cómo nosotros podemos condenarlo? Queridos amigos, en el fondo, la enseñanza de esta anécdota que le está pasando a Pablo, de la pelea que después de la trifulca entre los saduceos y fariseos, nos enseña a nosotros a mirar profundamente qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que nosotros defendemos. Porque Pablo aquí en realidad lo que está haciendo es la astucia para presentar y para decir qué es mi propia fe. Porque a través de esto también Pablo lo que está haciendo es predicando nada más y nada menos que los dos eran su adversario en realidad. Los dos eran su adversario.
Pero como los fariseos creen en la resurrección, Pablo ahora dice, ustedes me están juzgando sobre la misma esperanza que ustedes como fariseos tienen. Apebe entonces con esa astucia de Pablo, sabiendo que estaba constituido así ese tribunal de saduceos y fariseos, utiliza de los mecanismos necesarios para que reflexionen ellos mismos. Al final de cuentas, él está haciendo un anuncio, es decir, un querigma. Él de esta manera está anunciando, está diciendo, Jesucristo es el Señor, ha resucitado. Y por lo tanto, si nosotros utilizamos también esta perspicacia, esta astucia de Pablo, ciertamente, queridos amigos, que ante tantas situaciones negativas que nosotros encontramos en nuestra sociedad, también nosotros vamos a poder presentar muy bien y vamos a poder anunciar muy bien a Jesucristo resucitado. Y esto es lo que tiene que, entre comillas, crear un altercado, sobre todo para aquellas personas malas, como dijimos hace rato, aquellas personas que no quieren vivir de acuerdo a los preceptos y a los valores de Dios, sino que quieren simplemente vivir de acuerdo a sus caprichos, quieren vivir de acuerdo a sus egoísmos, haciendo sufrir a la gran mayoría de las personas. Así es que, queridos hermanos, de astucia, pero para poder anunciar a Jesucristo, que es el Jesucristo que ha resucitado entre los muertos y es el único que nos da vida y nos llama a un cambio esencial y fundamental de la vida y de la sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, apoyemos
al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Y hoy comenzamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 7. Nos habla un poco de la profecía de Natán. Este versículo que hemos mirado, cuando el rey se hubo establecido en su casa y el Señor le dio descanso de todos sus enemigos de alrededor. De introducción, Ñande Yeberesco, cuando el rey se hubo establecido en su casa. Siempre abre, decíamos, uno de los capítulos teológicamente más importantes de la Biblia del Antiguo Testamento, que es la alianza davídica. Después también del Tratado del Arca, que nosotros encontramos en el capítulo 6, David entra en una nueva etapa de estabilidad pública y espiritual. Queridos amigos, esto es importante, el hecho de que David entra en esta nueva etapa. Es una nueva etapa entonces, después de haberse establecido, dice, después de que ellos hayan hecho todo un camino, y especialmente David, se entiende, ¿verdad? Un camino de estabilidad. Así entonces, después del trabajo y sobre todo de todo lo que les costó a ellos trasladar, llevar el arca a la alianza, David ahora está entrando en una nueva etapa de su propia vida, de su propia política, de su propia manera espiritual de vivir. La mención del descanso de sus enemigos, queridos amigos, indica que Israel está viviendo un parado tiempo, en este tiempo en que como que se ha parado ese reloj en caminar, pero es algo lindo, ¿verdad? Porque es un periodo de paz. Es como que se ha parado el tiempo, pero para mirar un poco y entender la riqueza que nosotros podemos encontrar y mirar y ver del Antiguo Testamento. Por lo tanto, en este periodo que él se encuentra aquí de la paz, que viene una paz que crea un contexto proporcionado para quién. Y es un texto proporcionado para cada uno de nosotros de un camino perfecto, para una reflexión teológica, una reflexión también que nosotros entendemos como reflexión teológica, filosófica, antropológica incluso, ¿verdad? Que nos hace entrar y que nos hace entender cuál es el camino del hombre en este caso. Vamos a mirar un poco algunas de las palabras claves que nos presenta este versículo 1. Cuando el rey se encontraba ya establecido en su casa y Yahvé le había concedido descanso frente a todos sus enemigos de entorno, él entonces aquí va a comenzar ahora a hacer algo. Primero es una introducción y nos pone la palabra el descanso. Cuando el rey se encontraba ya establecido en su casa, es decir, encontrarse establecido en su misma esencia, como rey, como monarca. La raíz hebrea significa, sobre todo,
aquí por lo menos, queridos amigos, significa para nosotros una entrega. Significa para nosotros nada más y nada menos que un reposar, ¿verdad? Una entrega, un entregarse totalmente y un reposo, entendiéndose cada vez que nosotros encontramos mayor paz. El hecho de que Dios se establezca, entendemos esa paz y esa serenidad dentro de la comunidad. Ahora, este verbo que nosotros utilizamos no es pasivo en el contexto bíblico, implica una intervención activa de Dios que abandona a su pueblo. Jamás que abandona a su pueblo, jamás. ¿Por qué? Y porque es todo lo contrario, ¿verdad? El Señor que ofrece posibilidades, el Señor que ofrece estabilidad. Aquí no es David quien conquista la paz, es Yahvé quien se la concede al pueblo. Queridos amigos, es la impostación, vaya mañaneña, mañaneña. Es decir, no es David el que va a darte la paz, sino que es el Señor. Pero esto no quiere sacar ni desmeritar la obra de David, ¿verdad? Porque David es una de las primeras que comienza, una de estas primeras personas que comienza a trabajar, a empeñarse y a hacer algo siempre en positivo. Ahora tenemos la palabra, el alrededor, ¿verdad? Alrededor. Sabís, sabís, significa realmente derretir. Esto es usted aquí en este momento se queda dentro de su propia esencia, dentro de quién es cada uno de nosotros. La frase completa, cuando está hablando de ese descanso de todos sus enemigos alrededor, tiene un matiz escatológico. Anticipa el ideal de paz aquí, imagen de plenitud mesiánica. Entonces, queridos amigos, aquí nosotros nos encontramos con uno de las frases más completas y al mismo tiempo una frase maravillosa. La frase dice: descanso de todos sus enemigos alrededor. Tiene un matiz escatológico. Anticipa el ideal de paz total, imagen de plenitud mesiánica. Así nosotros encontramos también en el libro de Josué, capítulo 2, 47, versículo 1, cuando Josué vuelve a entrar, cuando Josué, ¿verdad? Después de literalmente encontrarse como para ingresar juntos, esto significa socialmente un deterioro. Esto significa que en el entorno las cosas no están funcionando bien. Por lo tanto, la frase completa, descanso de todos sus enemigos alrededor, tiene un matiz escatológico, anticipa el ideal de paz trial, sangre e imagen, nada más y nada menos que de este Dios que se ofrece, de este Dios que se hace parte de nuestra esencia. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz
guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda lo más hondo de tu ser, el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Los ángeles cantan y la tierra proclama, ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama, ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. La promesa cumplió.
Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? De Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. De mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y hoy comenzamos el capítulo 7. El versículo 1 nos dice: cuando el rey
se encontraba ya establecido en su casa y Yahvé le había concedido descanso frente a todos sus enemigos de entorno. Palabras claves que nosotros tenemos aquí, queridos amigos, en primer lugar, es la palabra el descanso, nuaj. Se dice eso en hebreo, nuaj, el descanso. Esta es la misma raíz que nosotros también tenemos con Noé. Noé, nuaj, que significa reposar, establecerse, estar en paz. Estar en paz. Noé se está refiriendo más, ¿verdad?, a ese estar en paz, estar restablecido, reposar. Este verbo no es pasivo, sino que en el contexto bíblico implica una intervención activa de Dios que brinda estabilidad. Implica entonces una intervención activa de Dios. Una intervención activa de Dios que brinda estabilidad. Ahora, aquí no es David quien conquista la paz, es Yahvé quien se la concede. No es David entonces quien conquista la paz, sino que es Dios quien le concede a David la paz. Ahora, en el libro del Deuteronomio 12:10, cuando pasen el Jordán y habiten en la tierra, a él se les dará el descanso y de todos ustedes se verá. Todo lo que significa entonces, queridos amigos, el descanso de todos sus enemigos. Vamos a hacer un poco, ¿verdad?, de exégesis sobre otras de las palabras. Esta era la palabra la palabra nuaj, reposo, descanso. Ahora la otra palabra es el saviv, que quiere decir alrededor, literalmente en derredor o en todo su entorno, todo el entorno que encuentra David. La frase completa, descanso de todos sus enemigos alrededor, descanso de todos sus enemigos alrededor. Tiene un matiz escatológico, anticipa el ideal de la paz total. Entonces, este es el matiz escatológico que nosotros podemos ver en 1 Samuel, capítulo 7, Natán, ¿verdad? La profecía de Natán. Y al mismo tiempo, aquí lo que existe, que es mirar un poco el famoso nuaj, noví, ¿verdad? Novive, savive. Dentro de nuestro estudio bíblico en términos exegéticos, este versículo es el prólogo del discurso de Natán. Prólogo del discurso de Natán. Capítulo 2, 7, 4 al 17, donde Dios establecerá una pequeña alianza con David. Establecerá entonces una alianza con David. Es decir, la paz acaba de concluir, ¿verdad? Acaba de concluir justamente la guerra y tenemos ahora la paz. Pero Dios, que se había hecho presente, ahora, sin embargo, ya ha abandonado, ¿verdad? Esto refleja la privación interior, toda una preparación que Dios está operando para esa etapa de la mañana. Queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Centenares de germanos se disponían ese 21 de abril del año 723 a celebrar alrededor del roble de Odín el solsticio de invierno, o sea, el día más corto del año y la noche más larga, ritual que incluía sacrificios humanos. Avisado de lo que habría de ocurrir, el obispo Bonifacio llegó a la cima del monte Gudenberg y con el hacha que portaba atacó el árbol sagrado, que según las creencias de los nativos era el hogar de sus dioses, y tras el primer hachazo se levantó un fuerte viento que empezó a zarandearlo hasta que la mole se descuajó por encima del prelado, sin tocarlo, y en su caída aplastó toda la vegetación circundante, mientras los supersticiosos nativos huían despavoridos para salvar sus vidas. Solo se salvó un abeto, que es de la familia de los pinos, al que en su desplome el gigantesco roble le sacudió la nieve y quedó más verde y lozano que nunca, ante lo cual San Bonifacio le recordó que este árbol simboliza la eternidad porque mantiene su color verde en invierno, y por lo tanto nos recuerda de manera figurada que Cristo también permanece invariable e inmutable en nuestros corazones, y desde entonces al abeto se le conoce como el árbol de Navidad. Inmediatamente los germanos se convirtieron, fueron bautizados y con la madera del roble le ayudaron a San Bonifacio a construir en el mismo sitio una iglesia en honor de San Pedro. Winfrid, nacido en el condado de Wessex, Inglaterra, en el año 680, escuchó a unos monjes hablando de su vida monacal mientras pernoctaban en su casa y pidió permiso para vivir en el monasterio de Exeter, y ante su persistencia, sus padres le otorgaron licencia cuando contaba 7 años. Desde su ingreso se distinguió por su aguda inteligencia y a los 14 fue enviado al convento de Nursling, en donde completó sus estudios de humanística, sagradas escrituras, dogmática y teología, y por eso, antes de cumplir los 18 años, fue nombrado director de la escuela de novicios, cargo que ejerció con probidad y eficiencia, pero su verdadera vocación eran las misiones. Después de recibir la ordenación sacerdotal, tuvo que esperar porque las condiciones no estaban dadas. Cuando las circunstancias cambiaron, se presentó ante el Papa San Gregorio II, quien luego de conocer sus méritos, le cambió su nombre por el de Bonifacio y lo envió a evangelizar. 3 años después, en el 722, el Papa, maravillado por su labor, lo nombró obispo de Alemania y con una recomendación suya, obtuvo la protección de Carlos Martel, que gobernaba Francia, y así pudo moverse libremente y empezó una colosal evangelización con la ayuda de monjes que trajo de Inglaterra. Organizó diócesis, levantó monasterios e iglesias por todo el país. Y en el 731, el nuevo Papa Gregorio III le confirió el palio arzobispal y el siguiente pontífice, Zacarías, le otorgó a San Bonifacio el título de primado y legado apostólico de Alemania y Francia, lo que le permitió limpiar a la iglesia francesa de curas venales y obispos que posaban de señores feudales. Realizó varios concilios regionales en los que depuró la doctrina y llevó a sus sacerdotes, a los suyos, a los de su confianza, que en cuestión de 5 años ya habían recuperado la iglesia y la feligresía descarriada de Francia. Cuando bordeaba los 80 años, San Bonifacio pidió permiso para retirarse y, obtenida su licencia, volvió a predicar como cura de pueblo en Dokkum, actual Holanda. El 5 de junio del año 754, vísperas de Pentecostés, cuando esperaba impartir la confirmación a cientos de recién bautizados, fue atacado por una horda de fanáticos paganos que lo asesinaron a él y a sus 52 compañeros. Con razón, San Bonifacio es considerado como el mayor evangelizador de Europa en la Edad Media y es el santo patrono de Alemania, y también se le conoce como apóstol de Alemania. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Bonifacio que nos dé bríos para difundir el mensaje de Cristo.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La mañana de audiencia general comenzó con la vuelta de León XIV en Papamóvil, un momento muy especial que suele levantar muchas emociones entre los fieles. Como es tradición, la seguridad que acompaña al Papa le va acercando bebés para bendecir, pero en esta ocasión llegó a sus manos uno de los objetos americanos por excelencia, una pelota de béisbol que se paró a firmar. El Papa terminó de saludar a todos y comenzó con la catequesis, esta vez enfocada en el trabajo. A pesar de que el calor comienza a apretar en Roma, la plaza abarrotada de gente escuchaba su enseñanza. Vorrei dire specialmente ai giovani di non aspettare, ma di rispondere con entusiasmo al Signore che ci chiama a lavorare nella sua vigna. Non rimandare, rimboccati le maniche, perché il Signore è generoso e non sarai deluso. Lavorando nella sua vigna, troverai una risposta a quella domanda profonda che porti dentro di te. ¿Qué senso ha la mia vita? Después de la catequesis, León XIV saludó a los distintos grupos lingüísticos que venían de todo el mundo, les dio la bendición y rezaron juntos el Padre Nuestro en latín. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos con Ñandy Yarañé, Antiguo Testamento. Nosotros miramos un poco el capítulo 7, cuando el rey se encontraba ya establecido en su casa y Yahvé le había concedido descanso frente a todos sus enemigos de ninguna manera. Bueno, queridos amigos, este versículo que nos corresponde hoy analizar, capítulo 7 del segundo libro de Samuel, versículo 1, miremos un poco la estructura del texto que subraya que el reposo no es un fin en sí mismo, sino una condición para la adoración y la escucha del proyecto salvífico. La escucha del proyecto salvífico. Un segundo elemento dice, notemos la atención. Y aquí, cuando notemos la atención que nosotros debemos poner en nuestro estudio bíblico, David está listo para construir un templo, pero Dios le revela que no es él, sino le revela que será su generación. Esta tendencia y esta dependencia que nosotros encontramos aquí es un recordatorio de que los planes de Dios van más allá de nuestras buenas intenciones. Queridos amigos, esto es importante que nosotros lo vayamos descubriendo poco a poco, ¿verdad? Porque el hecho de encontrarnos con tanta pobreza, de encontrarnos con una realidad bastante complicada también. Y así
cuando anticipa el ideal de paz total, es la imagen de la plenitud mesiánica. Nosotros encontramos y miramos un poco el libro de Josué, capítulo 21, 44. El Señor les dijo entonces, les doy un poder, el poder sentir en la mano a un Josué que le dio el reposo, le dio todo lo que es energético para volver a levantarse, y entonces conforme a todo lo que le había realizado, hoy podemos mirar, hoy podemos entender cuál es este mensaje, ¿verdad?, que está queriendo transmitir el Antiguo Testamento. Tu estudio bíblico, es decir, lo que nosotros reflexionamos en términos exegéticos, este versículo es el prólogo del gran discurso de Moisés, el gran discurso de Moisés. Ahora entonces, queridos amigos, cuando nosotros regresamos en el término exegético, este versículo es el prólogo del discurso de Natán, donde Dios establecerá una alianza extra contigo, una alianza que proviene de Dios, una alianza donde Él mismo lo está realizando. Dios establecerá una alianza eterna con David. Es decir, la paz interior de David, la paz de la jueza interior del coronel David, aquí nos muestra este camino de consolidación también de su trono como instrumento del plan divino. La estructura, por lo tanto, queridos amigos, del texto subraya que el reposo no es un fin en sí mismo, sino una condición y la palabra del proyecto divino. Muchos, queridos amigos, se anotaron, y aquí podemos mirar que la tensión que existe entre estas cosas, David está listo para construir un templo. A pesar de estas tensiones, David está con la fuerza convencida de construir un templo. Para construir un templo, pero Dios le revelará que no es él, sino su descendencia quien lo hará. Es un recortando papeles y, sobre todo, queridos amigos, dentro de los planes que Dios lo ha hecho, también nosotros podemos entender esta fuerza que el Señor nos regala. Queridos amigos, si vamos a hacer una conclusión, ¿verdad?, de todo esto, de estos regalos del Señor, y mirar y entender lo que Él nos está ofreciendo, en primer lugar, cuando Dios nos da transcurso de nuestras vidas emiológicos, pero es bastante, ¿verdad?, mucho más complicado, porque es una escucha de la palabra de Dios, en primer lugar. Es decir, dentro de un método que le llamamos histórico crítico, es decir, pero con un compromiso real por la vida cristiana. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.